Cordial saludo. Mi nombre es Publio Quinto. Voy a realizar un resumen de la unidad 2 del curso Teorías Contemporáneas de la Administración. Voy a trabajar sobre los 6 temas que están incluidos en la unidad 2, que son los temas de reingeniería, benchmarking, empowerment, Six Sigma, outsourcing y downsizing. Estos temas son fundamentales en la caja de herramientas del administrador moderno porque le permiten entender cómo hacer a una empresa altamente competitiva. A finales de más o menos en la década de los 80 del siglo pasado, 1980, empieza a surgir esta teoría de la reingeniería que consiste en la revisión y rediseño radical de procesos para lograr mejoras espectaculares en medidas críticas de rendimiento, como calidad, como costos, como servicio. Los cambios que se dieron en esa última parte del siglo pasado, en donde fue el cliente el que tomó la batuta, en donde los cambios eran permanentes, en donde se requería una globalización, una mentalidad diferente en la administración de las organizaciones, exigió estructurar nuevos procesos dentro de las organizaciones para hacerlas altamente eficientes. Se pasó de estructuras piramidales a estructuras muy planas en donde cada persona prácticamente era la responsable de cada una de sus tareas y eso requería un personal altamente especializado que fuese capaz de sistematizar prácticamente todas las tareas que realizaba para poder establecer un monitoreo continuo de los resultados y de los indicadores más importantes de la organización. Esos son prácticamente los elementos más importantes dentro de la reingeniería, buscando siempre que las empresas se adaptaran a esos cambios tan acelerados que se daban dentro de las líneas de trabajo de cada organización y que hacían que las organizaciones que no se adaptaran a esas nuevas exigencias desaparecieran en muy corto tiempo. Eso obviamente exigió que los administradores, los gerentes, los estrategas tuvieran una nueva visión sobre lo que era la empresa y una estructuración de los paradigmas fundamentales que les permitían ser competitivos en ese nuevo estado del arte, en ese nuevo ambiente en donde se tenían que desempeñar. La segunda teoría que se analiza en este resumen es el del benchmarking, que consiste básicamente en una herramienta de gestión que permite tomar como referencia los mejores aspectos o prácticas de otras empresas y adaptarlos a la propia, agregándole las mejoras que sean pertinentes. Entonces, a través de un plan, la reunión de unos datos comparativos, el análisis de los mismos, el tomar acción para lograr adaptar a la organización esos aspectos que se consideraron ventajosos de parte de las empresas que son líderes, la revisión de los resultados, la refinación y la reiteración de ese proceso para hacerlo permanente, de modo que la mejora que se diera dentro de la organización estuviera irrigando de manera continua todos los procesos y los productos y servicios que allí se realizan, son una constante en el benchmarking. Ese estado de mejora continua a través de la comparación permite identificar los vacíos, las fallas que se puedan presentar en los diversos procesos dentro de la organización, identificar qué se debe mejorar y agregar valor a todo el proceso de manera continua. Es lo que en esencia trae a la administración moderna el benchmarking, compararnos con los mejores para estar a la vanguardia en todo aquello que es fundamental para la supervivencia de la empresa. En tercer lugar, tenemos el tema del empowerment. Si hablamos en reingeniería de la reestructuración de los procesos para que sean cada día más eficientes, obviamente requerimos personal, requerimos funcionarios, trabajadores que estén mucho más comprometidos. Eso hace
imprescindible la aplicación de teorías como el empowerment, herramientas estratégicas que son fundamentales para que el individuo se ponga la camiseta, se ponga el overall realmente y sienta la empresa como propia. Los seres humanos necesitamos identificarnos profundamente con lo que hacemos. Tenemos que sentirle y hallarle sentido y propósito a todo lo que hacemos. Eso no excluye el trabajo, todo lo contrario. Si nosotros hacemos un trabajo en donde vemos que lo que realizamos tiene un sentido, tiene un propósito, pues obviamente le vamos a poner todo el empeño. Y si queremos una empresa competitiva, pues todo el personal debe estar en esa tónica, capaces de aprender, de mejorar, de evolucionar, de capacitarnos, de actualizarnos, de entender que somos parte o tenemos que hacer parte de la solución y no del problema. Todo eso forma parte del empowerment, de facultar a los empleados para que se sientan realmente dueños de la situación y líderes en el desempeño de su trabajo. Crear un ambiente democrático que haga posible que ellos se sientan partícipes y se sientan solidarios con la empresa, se involucren con todo su ser y con todas sus capacidades en todas las tareas que son fundamentales para la supervivencia de la organización. El empowerment entonces exige personas altamente comprometidas, pero para ello el empresario, el gerente, el estratega debe generar ese ambiente de participación y democracia que haga posible que ellos se involucren. Un empleado empoderado entonces es un empleado que se va a comprometer, que se va a capacitar, que va a estar pendiente de todo lo que es necesario hacer y realizar para que la organización sea sustentable, para que la organización sea perdurable. El Six Sigma es una herramienta, una metodología de mejora centrada en la reducción de la variabilidad de los procesos, consiguiendo reducir de manera drástica o en lo posible eliminar o reducir los defectos o las fallas que se puedan presentar en un producto o en un servicio. Requiere, como se ve aquí en esta gráfica, realizar unas tareas de análisis, de diseño, de validación, de definición, medir continuamente, analizar, mejorar, controlar, definir y medir todos los pasos que se desarrollan en una tarea de manera que haya la mínima variabilidad posible. De esa medida se puede sostener en el tiempo la calidad de los productos o de los servicios que se están prestando. Diseñar unos procesos robustos, mejorar los procesos, estar continuamente pendiente de todos los aspectos relacionados con las tareas y los procesos es la esencia del Six Sigma. Este cuadro lo define de manera concreta. Entonces, en la definición hay que seleccionar el proyecto, definir los objetivos, hacer el mapeo de los procesos, identificar los requerimientos del cliente. En los aspectos de medida, por ejemplo, definir cuáles son los elementos que se van a medir, cuáles son los sistemas que se van a usar para esa medida, determinar la capacidad de los procesos, ajustar los objetivos de las medidas que se realizan, en fin, todos esos aspectos de definir, medir, analizar, mejorar y controlar, desarrollados de una manera muy disciplinada, muy metódica, muy rigurosa, son los que componen en esencia el Six Sigma. Seguimos con el outsourcing, que consiste en la tercerización o subcontratación de aquellos procesos que son complementarios o secundarios para una empresa, de manera que los ejecuten, los realicen empresas que sí sean especialistas en eso. Me voy a explicar. Si yo tengo una empresa que produce calzado, para mí, por ejemplo, el tema de transporte y distribución de ese calzado es una tarea secundaria. Yo perfectamente puedo tercerizar esa tarea, subcontratarlo con otra empresa que sea especialista en esas dos áreas específicas, transporte y distribución.
Si yo hago eso, voy a tener un ahorro de costos, voy a tener una mayor calidad en el uso del tiempo y el dinero, voy a controlar de una mejor manera la producción, la expansión, la relocalización, voy a poder mejorar las tareas de downsizing, que ya las vamos a explicar, a enfocarme en el core business, o sea, en la esencia de mi negocio, y eso pues me va a permitir obtener unos mejores resultados. El outsourcing suministra una serie de ventajas, entre las cuales se pueden mencionar la reducción de los costos de operación, la cooperación con especialistas, porque voy a contratar un especialista para el transporte, voy a contratar un especialista para la distribución, de manera que no voy a contratar cualquier persona para que me haga esa tarea, sino empresas, organizaciones que sean muy expertas en ese tema. Eso me va a permitir a mí liberar mis recursos y mi energía para la realización de las tareas que son el core business de mi negocio, la esencia de mi negocio. Y si yo realizo esas 5 operaciones anteriores, pues obviamente como resultado natural voy a poder hacer lo que, usando una metáfora un poco forzada, hace uno para tener un carro de competencia, y es liberarlo de peso. Entonces yo tengo un carro de turismo y lo quiero convertir en un carro que compita en una pista. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Liberarlo de peso. El downsizing es aquello que me permite a mí, la forma de reorganización o reestructuración de las empresas, que al verse impactadas por teorías como las anteriores o estrategias como las anteriores, tienen la tendencia a mejorar en aspectos críticos de su desempeño, y eso les permite reducir su fuerza laboral. Entonces, reducir el tamaño general de la empresa, reducir el número de empleados y manejar, gerenciar el despido amable de las personas que entrarían en este caso a sobrar. Hay unos tipos de downsizing, que es reducir, por ejemplo, la jornada laboral, hacer transferencias, despedir a la gente o compartir trabajo. En fin, tareas que se pueden hacer de una manera o que ya no van a requerir, no vamos a requerir personal para que las ejecuten, porque hemos hecho mucho más eficiente a la organización. Entonces, en resumen, 6 teorías, 6 estrategias, 6 herramientas administrativas: reingeniería, benchmarking, empowerment, Six Sigma, outsourcing y downsizing, que son fundamentales para el desempeño del gerente moderno. Muchas gracias.